Bienvenidos y bienvenidas. A veces tocamos algunos temas o escuchamos de algunos temas que nos suenan así como ciencia ficción o nos desubican un poco, pero en realidad hoy vamos a ver que no son tan ajenos a nosotros algunos de estos temas. Por eso invitamos al señor Ronald Ramírez, quien nos va a esclarecer un poquito un tema que es un tema que voy a decirlo así para que lo vayamos desarrollando, que se las trae. La Academia de las Artes Sanadoras presenta su programa A Mi Aire, donde enfocamos los temas desde un punto de vista diferente. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver cuando subimos algún programa nuevo. Ayúdennos también a difundir. Recuerden que pueden mirar nuestros programas en nuestro canal de YouTube y al igual que nuestro Facebook, Academia de las Artes Sanadoras. Hoy hablaremos de los viajes astrales. ¿Realidad o fantasía? A lo mejor a alguien, Ronald, le ha pasado y no sabe que lo que vivió fue un viaje astral. Tenemos, como les digo, al señor Ronald Ramírez, quien es geólogo de profesión, explorador de la conciencia, con más de 5 años de la práctica en los viajes astrales conscientes, ya nos va a hablar él sí, algunos no lo son, terapeuta energético mediante la técnica del péndulo hebreo, coautor del libro Viajando en el plano astral, por lo cual estamos acá hoy, en búsqueda de la evolución espiritual, de gran impacto internacional, autodidacta en el estudio de la conciencia por medio de los viajes astrales, terapeuta holístico por medio de la técnica del péndulo hebreo, entusiasta de la contemplación consciente, científico de profesión y con gran curiosidad por los temas esotéricos. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos. Eh, muchas gracias por la invitación, Ariel, y un saludo a las personas que están viendo el programa. Claro que sí, los de ahora y los demás, porque fíjate que tenemos público de ahora y público también que nos mira posteriormente y a todos, por supuesto, les agradecemos. Quería empezar haciéndote unas preguntas como para que vayamos viendo cómo ves tú la cosmovisión, si se quiere, de la vida. ¿Cómo ves tú la muerte? ¿Qué es la muerte? Sí, Ariel, el tema de la muerte es muy curioso porque tengo 35 años de edad y a mis 30 años fue donde yo empecé como a cuestionarme ese tema un poco más profundamente, o sea, más filosóficamente hablando. Para mí la muerte es solamente un cambio de estado, es un cambio de estado de conciencia. eh, Terminamos esta etapa de existencia física y continuamos en otro tipo de existencia. O Eso sea, es lo lejos, que... lejos, digámoslo así, lejos de morir, como se nos ha vendido la idea de, desde siempre creo, que no vamos a estar más, es como un traslado entonces, un cambio. Bueno, imagínate que, bueno, yo tengo una formación científica y justo antes ese punto de profundización filosófica, mi mentalidad sobre la muerte era, ok, falleces y punto. Ya tu cuerpo se descompone, todo vuelve a la tierra y ya, listo. Después de ese punto de inflexión es que empiezo a considerar un poco más la parte de la conciencia, y ahí es donde yo me doy cuenta de que hay una parte de nosotros, del ser, que va más allá de la existencia física y eso es eso trascendental que va a ser la conciencia en ese caso. Ok, muy bien. Con todo lo que has ido experimentando, con tu experiencia propia, con lo que has leído, con lo que te has documentado, ¿cómo definirías lo que es el sueño? Claro, bueno, aquí ya empezamos a tener interacción entre la parte como física, ¿verdad? Todo lo que nos rige en nuestro plano físico que nos encontramos. Y esa parte, digámoslo así, un poco más intangible o más etérea, que sería ya la parte de la conciencia. Entonces, para mí el sueño sería como ese reposo o ese break natural que tenemos todos y necesitamos todos los humanos, mezclado con esa parte de la conciencia que es la que nos deja como percibir o acumular información o conocimientos
en esta parte del día o en esta parte de la vida nuestra que no estamos conscientes o normalmente las personas no están conscientes. Ronald, ¿es un desconectar o no exactamente es una desconexión? Para mí personalmente es opcional. Puede ser un desconectarte, o sea, como estas personas que llegan del trabajo y dicen, quiero dormir, me quiero desconectar y volverme a conectar mañana para volver a empezar el día. Pero para otras personas que conozco y me incluyo en esas personas, para mí es una oportunidad de poder continuar, tener un aprendizaje continuo, aunque es, bueno, es bastante difícil tener una conciencia continua, porque imagínate, es tener la vigilia con la conciencia activa durante el día y cuando estemos durmiendo, tener esa conciencia igualmente activa, o sea, es pasar las 24 horas del día con full conciencia. Obviamente hay personas expertas en estos temas, las personas que meditan mucho tiempo y todas esas personas que tienen mucho conocimiento y práctica, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, como un ser normal, por así decirlo, de un punto así sencillo, es posible, o sea, es posible llegar a una conciencia durante el sueño. ¿La vida cómo la definirías? El vivir o la vida, ¿cómo lo defines? Mira que esta pregunta es muy interesante y mi respuesta tal vez sea un poco cliché y corta, pero la vida es para vivirla, o sea, básicamente yo resumiría con todas mis experiencias fuera del cuerpo, que esta vida física es justamente para eso, para exprimirle hasta el último segundo, vivirla, explorarla, degustarla. Esto siempre me gusta hacer la analogía con las vacaciones, o sea, imagínate que vas de vacaciones, no sé, a París y es tus vacaciones en París una vez en tu vida. Entonces vas a París, disfrutas París todo lo que pudiste y ya después de esas vacaciones tal vez no vuelves a ir a París, pero viviste y tuviste esa sensación plena de ese país y, bueno, de esa ciudad, perdón. Y al final de cuentas, eso es, o sea, es disfrutar, tener plenitud del momento, de la hora. Es quizás como estar consciente, como un poco el mindfulness, ¿no? El estar en mi aquí y en mi ahora y disfrutar lo que hay en ese momento, quizás por allí va, ¿no? Si yo te digo la mente, ¿qué es la mente? Sí, claro, o sea, ahí ya entraríamos en conceptos y cuestiones más psicológicas y, ¿verdad?, filosóficas. Para mí, todo el tema de la mente tiene que ver con la parte de la conciencia. La mente es igual un híbrido para mí entre el funcionamiento neuronal que hay en el cerebro con ese enlace que hay con la conciencia, que es algo intangible. Entonces, al final de cuentas, hablamos de las neuronas como algo tangible porque es electricidad en nuestro cerebro, o sea, y la electricidad la podemos medir. La conciencia no la podemos medir en este momento con la tecnología que tenemos. Entonces, sería eso, la mente es una combinación entre nuestro funcionamiento neuronal natural y la conciencia intangible que todavía no podemos medir. ¿Qué opinión te merece o qué piensas de la glándula pineal? ¿Qué es eso que llamamos glándula pineal? Sí, ese tema es súper interesante y bueno, si uno se pone a investigar un poquito, ve que las civilizaciones antiguas siempre han tenido una gran fascinación por la glándula pineal. Últimamente, muy curioso que he estado leyendo un poco sobre neurociencia y, y había un doctor que hablaba de que era muy interesante que esta parte tan misteriosa del cerebro no ha sido estudiada propiamente o a profundidad, siendo el cerebro una de las partes más estudiadas del cuerpo humano, porque tiene tantas incógnitas, tantos misterios, digámosle así, pero esta glándula pineal como que no se le ha dado el peso que se merece, sepamos por qué, ¿verdad? No sé si será algo ahí oculto, qué será la cosa, pero desde mi punto de vista, la glándula pineal tiene esta función de segregar el DMT, que es una sustancia que en teoría se segrega al nacer y al morir.
es una especie como de placebo para poder afrontar ese trauma de la muerte o del nacimiento. No obstante, estos estudiosos de la neurociencia hablan de que durante los sueños también hay segregación del DMT. De hecho, estuve en contacto con personas de un instituto de psicología de Argentina. Ellos están trabajando con el sueño y la memoria Ujú. y estuve, bueno, participando con ellos por el tema de los viajes astrales y esto de con encuestas y cuestionarios y todo. Y ellos están muy interesados porque sí tienen respuestas de segregación del DMT durante los sueños y sobre todo cuando son sueños lúcidos o viajes astrales. Wow, qué interesante. Bueno, yo diría que la mente y hasta cierto punto nuestro cuerpo es, por más que se explore, por más que se investigue, hay muchas cosas. Somos como el mar realmente, o sea, se sabe hasta cierto porcentaje y hay otro porcentaje que no se va a poder realmente saber, precisamente por esa combinación de la que estás hablando, que es como un 50-50, un 50% algo natural y otro 50% que no sé si me equivocaré, si le llamo etéreo o qué, pero que es algo que no necesariamente es tangible. ¿Hay alguna correlación entre la mente y el corazón? Bueno, emocionalmente, bueno, habría que ver si estamos hablando desde el punto de vista anatómico, porque ya ahí sería una cuestión más, ¿verdad? Fisiológica, pero tal vez desde el punto de vista un poco más como emocional, mental. eh, bueno, ya hablando, por ejemplo, desde el punto de vista de las energías, no sé, de los chakras que quieras hablar, no sé, todos estos puntos energéticos, la mente, al ser como una transición, una conexión con esto que es más etéreo, o sea, más intangible, como bien lo decías, y con esta otra parte que es más física, más sólida, ¿verdad? Ujú. El corazón como centro energético creo que es el que nos ayuda a entender o dar dirección a esa, como esa experiencia de vida. O sea, al final de cuentas eso es como, tal vez podría llamarle como la intuición, ¿verdad? Esa intuición que nos va diciendo, mira, vamos por acá, vamos por allá, esto es correcto, esto no es correcto. Por ahí tal vez lo interpretaría yo. Hoy fue muy interesante porque tú, digamos, por tu preparación como geólogo y demás, que estás hablando de lo espiritual, en la mañana tuve un ingeniero que también está muy metido en el ámbito espiritual y nos estaba hablando de la alimentación y de la importancia para el cuerpo que tengas una alimentación y el por qué tengas una alimentación debida y adecuada. Entonces es muy interesante porque personas que están o que han estudiado de ramas que no tienen nada que ver, entre comillas, con lo espiritual, de alguna manera sucede algo y se empiezan a encarrilar. Y eso es muy interesante porque disasociar la ciencia con lo espiritual, yo creo que no es la mejor de las ideas o no es certero y no es lo adecuado, porque de alguna manera y de muchas somos quizás un todo. Entonces correspondemos las partes a todo, a ese todo. No solamente a uno, sino a todo. Y eso me llama mucho la atención. Quiero hacerte una pregunta y ya vamos a entrar en materia, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia la primera vez que hiciste un viaje astral? ¿Cómo tus sentidos percibieron aquello? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Claro, eso, bueno, eso es inolvidable, o sea, es una de las experiencias que me marcaron completamente. Justo por eso seguí profundizando en el tema y bueno, escribí este libro junto con una amiga y, o sea, te puedo decir así en resumidas cuentas de que supe que era un viaje astral porque nunca en mi vida, en mis 30 años en ese momento, había experimentado una sensación o una experiencia de ese tipo. O sea, te lo resumo, estuve practicando porque yo Ujú. empecé a tener los viajes astrales, porque yo empecé a practicar como una especie de meditación
para poder inducir los viajes astrales. Yo no hacía los viajes astrales hasta que empecé a tener unos síntomas ahí que se llaman parálisis del sueño, y eso me llevó a investigar un poco más sobre este tipo de experiencias y estuve practicando, practicando. La cosa es que al final fueron 3 4 meses de práctica y no vi frutos, entonces dejé de practicar, me di un break y justamente en ese momento se dio mi primer viaje astral, en el momento que relajé mi cuerpo, relajé mi mente, se puede decir que relajé como mi ser, mi espíritu y fluyó, o sea, yo estaba durmiendo, me desperté en la madrugada para ir al baño y al regresar simplemente me acosté y enseguida, sin sentir que me durmiera ni nada de esto, empecé a sentir que flotaba por encima de mi cuerpo y empecé a ver el cielo raso y el techo y las latas de zinc y todo iba pasando a través de mí hasta que me encontré en la noche, afuera, en la intemperie. Y en ese momento yo dije, ok, creo que está pasando el viaje astral, creo que para lo que me preparé está sucediendo. Y lo primero que hice fue pensar en algún lugar y en ese momento aparecí en un lugar de Canadá. Lo supe porque leí letreros que habían dentro de un hotel y, o sea, era muy vívido. O sea, yo estaba descalzo en mis pijamas en el lobby de un hotel y justo antes estaba acostado en mi cama. Entonces, y yo tenía toda la noción de que eso estaba sucediendo, de que yo estaba en dos lugares al mismo tiempo. Wow. Eso fue bastante fuerte. En ese momento escuché una persona que venía caminando y bueno, me regresé al cuerpo y lo primero que hice fue como apuntar, anotar todos esos detalles, ¿verdad? De cómo se llamaba el hotel, cómo se llamaba el país, detalles de toda la experiencia, cómo me sentí, como bien lo decías. Y, y o sea, al final de cuentas, era imposible clasificarlo como un sueño, como una alucinación, como, no sé, como un delirio. O sea, yo estaba en ese momento sano completamente, no tenía ningún padecimiento, no tenía nada. Y de ahí en adelante se siguieron dando los eventos. Creo que lo importante ahí fue que aprendí a identificar los síntomas para poder ingresar a ese estado. Entonces, para mí esa Wow. fue como la ganancia, digamos. Había una serie en los 90, si mal no equivoco, sí, 89 dice acá, hasta el 93, que se llamaba Quantum Leap, salto cuántico, con un actor, por supuesto, se le llamaba en aquel entonces ciencia ficción. Es que yo creo que como no hemos sabido cómo llamar algunas cosas, le ponemos algún nombre, pero no es tan ficción el tema y no es tan fuera y aparte de nosotros. No sé si estás relacionado, si te acordarás de esa serie o no sé, con Scott Bakula y Dean Stockwell. Muy interesante porque lo que tú me estabas hablando es lo que yo definiría, dentro de mi poco conocimiento, como un salto cuántico, porque quisiste estar en algún lado e inmediatamente lo estuviste. Entonces, es muy interesante esto porque podríamos pensar, y en algunos momentos que he hablado con algunas personas, por eso me atrevo a decirlo, deben de haber más que piensen lo mismo, que para hacer algún tipo de estas, de cosas como esta, tienes que usar alguna sustancia o tienes que utilizar algo para ayudarte a teletransportarte de esa manera. Y lo que me estás contando, y he hablado también con otras personas que han tenido este tipo de experiencias y algunas las saben manejar, que no se ocupa absolutamente nada, sino estar en un grado y un nivel consciente de que vas a hacer eso. ¿Tú qué opinas al respecto, por favor? Yo considero que la humanidad en este momento se está adelantando a pasos enormes en temas, llamémosles espirituales o temas un poco más etéreos. O sea, ya por ejemplo ves que las nuevas generaciones, los niños de las nuevas generaciones son mucho más empáticos, son personas con un nivel de empatía y de emociones mucho más sensibles. Em, es muy interesante, bueno, esa serie que vos mencionás no la conozco, pero sí, por ejemplo, de estas últimas películas modernas, no sé, el Doctor Strange, que es una película básicamente de viajes astrales,
esa película, por ejemplo, salió como un año después de mi primer viaje astral. Y Wow, yo dije, o sea, yo necesito ir a ver esa película, a ver cómo muestran los viajes astrales, ¿verdad? Y después, no sé, esta empresa Disney tiene un montón de películas de infantiles. Hay la última de estas, Red, que es de un panda ahí, hablan sobre los viajes astrales así descaradamente, o sea, lo dicen así, que el personaje tal se fue de viaje astral y ya son como cuestiones que se van introduciendo cada vez a nuestro día a día y, y detrás de eso tiene que haber personas que obviamente conocen del tema. O sea, yo claro, considero que el arte y el arte en general siempre ha transmitido esos mensajes de forma encriptada o a veces hasta de forma descarada, claro, porque tal vez en otras formas de comunicación tal vez no tengan el impacto que tengan en una película. Por ejemplo, ¿cuántos millones de personas han visto estas películas del Doctor Strange o de Disney? A diferencia de, no sé, de alguien que nada más se pare ahí en una esquina a hablar sobre el tema. O sea, es ujú, una escala enorme. Entonces, sí, considero que sí, si bien suena a fantasía, muchas de las cosas que vienen de esas fantasías, de los cuentos, las leyendas y todo eso, tienen una componente de realidad, llamémosle así, entre comillas, porque al final de cuentas surgió de la experiencia de alguna persona que tuvo esa experiencia, ya fuera con, no sé, con algún tipo de sustancia o por medio de la meditación o de como sea. Pero al final de cuentas, creo que lo importante acá es que nos da a conocer que esas experiencias o esos temas son posibles. ujú. Y es que pasa algo muy interesante. Lo dices muy bien. En las películas desde hace mucho tiempo nos vienen mostrando muchas cosas. Lo que pasa es que a veces decimos, wow, qué efectos especiales. Sí, claro. O sea, definitivamente Avatar se hizo cuando había cómo hacerla. Ujú. Según dijeron, estaban esperando como que hubiese un poco más de tecnología, por llamarlo de alguna forma, para hacer todo aquello que querían realizar. Pero nos vienen hablando desde hace mucho tiempo de muchas cosas y la gente quizás, o no, no sé, no lo ve, no lo nota, no, no sé, o no lo quiere creer. La verdad no, no sé explicarlo, pero Doctor Strange, por ejemplo, nos enseña y nos habla de infinidad de temas. O sea, es una película que yo he visto varias veces y no sé cuántas veces más la veré, y cada vez que la veo me habla noto o me despierto a un tema más. Esa película es impresionante. Qué pena que a veces sea a través de un accidente o de algo muy fuerte, pero sobre todo accidente como personas que conozco, que han venido a sí mismos porque se han dado cuenta que las cosas no están afuera, sino adentro. Pero bueno, la cosa es que se termina o nos terminamos dando cuenta por algún evento que las cosas son así. Doctor Strange definitivamente la recomiendo, es un peliculón, es algo impresionante para lo que se quiera aprender, para lo que se quiera aprender. ¿No? Yo creo que por ahí va el tema. Ahora sí, señor, ¿qué le parece si agarra usted su capote que vamos a sacar el toro? ¿Qué es esto de los viajes astrales? Cuéntanos, por favor. Bueno, el viaje astral, bueno, esa es como la forma en la que se le llama normalmente. Hay muchos autores que lo llaman de diferentes formas. Desdoblamiento de la conciencia, hay otros autores que le llaman la fase. eh, Así, bueno, cada persona le pone su título por sus consideraciones. Yo hablo del viaje astral por algo más genérico, porque en realidad si empezamos a hablar de conceptos y cosas, se nos va el tiempo. Yo creo que aquí la esencia es lo que importa. Ujú, El viaje astral, bueno, viene de esta parte astral, que es una de las capas, por así decirlo, que según la teoría nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros hablamos de las auras y todo esto, las auras tienen varias capas que nos envuelven. Una de ellas es nuestra apariencia física y de ahí hacia afuera, por así decirlo, esas capas son cada vez más sutiles. Hay capas emocionales, capas mentales, capas astrales.
y de ahí puedes seguir subiendo hasta cuestiones un poco más conectadas con la divinidad. En el caso de la capa astral, vendría siendo nuestro vehículo de transporte en la cuarta dimensión, que sería nuestra tercera dimensión en la que vivimos, en la que estamos Ujú, acá, en este estado físico. Sería una capa, por así decirlo, un poco más sutil ujú. y donde ya los límites y todos los principios naturales que conocemos no aplican. O sea, el tiempo, el espacio, la gravedad, todas estas cosas son diferentes, se rige bajo otras reglas y desde mi punto de vista, lo que viaja, por así decirlo, la palabra viaje, es nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es esa parte etérea que puede ir y venir hacia nuestro cuerpo físico y en la mayoría de las ocasiones puede traer información, que esa es la parte interesante y valiosa, creo, de esta práctica, porque igual, o sea, puedes decir, bueno, Perdona, claro, adelante. información. Perdona, información puede ser, digamos, que tú tengas una duda existencial o que tengas una duda y que al hacer el viaje vengas con la respuesta para ver si yo te estoy entendiendo, por favor. Sí, por supuesto, totalmente. O sea, esa herramienta no tiene límites, Ariel. Es una herramienta que la puedes usar desde la cosa más sencilla, como, no sé, salir a ver tu casa, cómo se ve desde el plano astral, o a Mm, ir y contactar con seres mucho más avanzados y traer información súper valiosa. O sea, vos pones los límites, vos decís hasta dónde quiero llegar. El plano astral no te va a poner límites. De hecho, el motor o la energía que vos usás en el plano astral es la voluntad, ese afán de conocer. Y no hay límites. No hay límites. Podés, como te digo, salir y, no sé, explorar el universo si querés, o ir hacia adentro y ver cuestiones como vos decís, o sea, cuestiones más existenciales, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, no sé, sondear vidas paralelas, vidas pasadas, posibles futuros, o sea, porque al final de cuentas el tiempo y el espacio es muy diferente a como lo experimentamos acá en el plano físico. wow, qué interesante. Cuéntanos un poquito de tu historia, Ronald, y de por qué un libro, pero sobre todo, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cuál fue quizás el detonante o cuál fue la situación que te fue moviendo hacia ello, por favor? Claro, claro. Sí, como bien lo decías antes con el ejemplo del Doctor Strange, que él, una persona de ciencia, de médico y con su profesión, y tiene ese accidente y le cambia completamente el mundo. Bueno, en mi caso fue la muerte de mi abuela y cuando ella falleció fue muy interesante porque yo empecé a como a cuestionarme mucho, como les decía antes, ese tema de la muerte y hacia dónde vamos cuando morimos. Me puse a cuestionar muchas cosas, pero sí hubo como ese choque entre lo científico y lo espiritual, ¿verdad? Que era algo de esperar en ese momento. Ujú, Empecé a tener unas cuestiones que se llaman parálisis del sueño, que es básicamente que cuando te despiertas no te puedes mover, o sea, estás paralizado y hasta dentro de un tiempito te puedes como reincorporar. Entonces empecé como a investigar un poco de qué se trataba eso, si era algo por estrés o por alguna afección psicológica o no sé, algo así. Y resulta que en algunas de las fuentes que leí hablaban de que la parálisis del sueño era la puerta para el viaje astral. Entonces yo dije, ok, ¿qué es esto del viaje astral? Y ya empecé a investigar y empezaban a hablar de todas las bondades y todas las facilidades que tenías en el plano astral. Y entonces ahí fue donde yo empecé como a investigar un poco sobre las técnicas, empecé a investigar un poco sobre los pros, los contras. Y bueno, como les decía antes, lo practiqué por un tiempo hasta que lo logré. En mi caso, bueno, se dio en ese tiempo, sé de personas que lo han logrado en menos tiempo, en otras que lo han logrado más tiempo. La cosa es que, Ariel, de mi parte, personalmente experimenté que es posible. O sea, al final de cuentas, mucha gente me dice, mira, esto existe o no existe. Yo le digo, ok,
inténtelo y compruébelo por usted mismo, o sea, porque al final de cuentas yo te puedo decir que no sé, que hay aves rosadas en tal país, pero hasta que la persona vaya a ese país y vea las aves rosadas, se va a convencer de que existen, ¿verdad? Va a experimentar. Va a experimentar, exactamente. Entonces, ese es más o menos el resumen de por qué y el cómo fue que yo llegué a este tema. Y el libro básicamente es como una compilación de experiencias y cuáles fueron esas enseñanzas hacia el plano físico y hacia el plano astral. O sea, esas enseñanzas para yo sacar provecho en mi vida y también para las siguientes experiencias que iba a tener en el plano astral, o sea, para poder conocer esos dominios y para poder conocer cuáles eran los límites o cuáles eran las cosas que yo podía hacer o no hacer en ese espacio. Entonces, o sea, al final de cuentas fue muy bonito porque muchas personas se acercaron a mí, mucha gente tenía curiosidad, mucha gente tenía las mismas experiencias, entonces lo que sí vi fue que ese conocimiento estaba como muy disperso, o sea, tenías que entrar como en un grupito muy selecto o cosas así. Entonces, para poder tener esta información al alcance, y sobre todo para personas, Ariel, que tal vez hacen los viajes astrales y no saben que están haciendo los viajes astrales. Claro, Entonces, básicamente por eso se escribió este libro. O sea, para esas personas que tienen esa sed de conocimiento, quieren saber a lo que se van a enfrentar. Por ejemplo, las personas que quieren hacer viajes astrales. O sea, aquí hay información para que sepan a lo que se pueden enfrentar, porque al final de cuentas eh, no es algo que se puede tomar a la ligera, o sea, como todo en la vida, siempre tiene su preparación, las cosas para poder eh, percibir o poder aceptar esa realidad o esas cosas que se nos vienen, esa información. Entonces, es una herramienta para esto. Ronald, perdón que te interrumpa. Una pregunta que me sale así de golpe. ¿Parálisis del sueño es la puerta para un viaje astral? Sí, correcto. La es. Es una de las formas en las que puedes entrar a un viaje astral. O sea, hay personas que yo conozco que nunca han tenido una parálisis del sueño y tienen viajes astrales. Ok, Esto es porque eh, tal vez, digamos, las personas que yo conozco que no tienen parálisis del sueño son personas que desde niños hacían viajes astrales. Entonces esta habilidad, llamémosle así, era ya innata en ellos. No tuvieron que hacer nada, o sea, ellos simplemente, naturalmente, ya su conciencia iba y salía del cuerpo físico. Entonces, no tuvieron que pasar por estas etapas. O sea, yo considero que la parálisis del sueño es una transición entre nuestra realidad física y la realidad astral. Entonces, es una forma en la que el cuerpo tiene como ese cambio de chip o ese cambio de estación, ¿verdad? De sintonía, mientras estás pasando del plano físico al plano astral. ¿qué me decías que se podía hacer cuando uno está como en esa transición, pero uno quiere, necesita retornar? Claro, o sea, la parálisis del sueño, de hecho, en esta institución de Argentina que te cuento, es un tema que los psicólogos ayudan a la gente que tiene parálisis del sueño de forma crónica, o sea, de que todas las noches les pasa eso y son personas que les da mucha ansiedad, mucho miedo, porque viene asociado a eventos o a fenómenos auditivos, visuales, táctiles, entonces eso puede llegar a ser muy, muy traumante para las personas. Eh, Uno de las recomendaciones que yo he escuchado es mover el dedo gordo del pie, o sea, el dedo pulgar del pie, tratar de moverlo. Esto sencillamente porque lo que haces es como volver a conectar con tu cuerpo físico y entonces regresas a tu cuerpo físico. Eso sobre todo porque durante esa parálisis las personas están casi que más del lado astral que del lado físico. Entonces, es como esa forma para retornar. En mi caso, te soy sincero, yo lo que hice fue, bueno, sí tuve un lapso de tiempo en el que me dio mucho miedo esa parte de la experiencia, Tiene que ser pero muy fuerte, Ronald, sí, tiene que ser. es súper fuerte, digamos, te puedo mencionar así una de las tantas experiencias que tuve, o sea, estaba yo con mi parálisis del sueño, no me podía mover, no podía gritar, no podía hablar, y Mm, escuchaba como zapatos de tacón caminando alrededor de mi cama,
y algo se sentó al nivel de mi cabeza y hundió el colchón mientras yo estaba sin poderme mover, imagínate, o sea, eso es como, es muy fuerte y hay personas que, bueno, dicen que, por ejemplo, en México hablan mucho de que se me subió el muerto, entonces sienten como algo, una presencia aquí como en el pecho que les aprisiona y varias cuestiones de estas, pero sí, esta técnica, o sea, lo que te iba a decir es que en mi caso, yo Ujú. lo que hice fue cambiar mi mentalidad, cambiar mi actitud ante esa experiencia y yo cada vez que tenía una parálisis del sueño me alegraba, o sea, yo me ponía en éxtasis, yo decía, lo voy a lograr, lo voy a poder hacer porque estoy en esta parte. O sea, yo reconocí ese punto y yo dije, ok, yo sigo adelante, no me devuelvo. O sea, yo me pongo feliz y entonces yo me ponía a cantar mantras o a aplaudir o lo que fuera para poder avanzar y poder salir del cuerpo. Entonces fue como ese cambio de mentalidad el que me ayudó. O sea, digámoslo así, a mi entender, al cambiar la frecuencia vibracional, podías dejarte ir, en vez de quedarte quizás como atascado, me lo parece. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es así? Sí, mira, imagínate que el cuerpo físico es un sólido y el cuerpo astral es un vapor. Entonces, esto justamente es como cuando agarras un imán y lo pones con la misma polaridad y ves que ellos no se juntan, no se unen, pero hay algo que está ahí en medio, algo que se siente diferente. Como algo así es lo que se siente, de hecho, en algunas ocasiones salía mi cuerpo, pero mi cabeza se quedaba pegada, o sea, la cabeza física y la cabeza astral quedaban juntas, entonces yo sentía mis pies astrales flotando, mis pies físicos en la cama y mi cabeza junta y no podía salir. Entonces, era como, es muy interesante, es como esas dos fases, esa fase vaporosa y esa fase sólida, y es muy fácil de reconocer, o sea, de verdad es una de las cosas como más curiosas, como más llamativas, y por eso también es como una de mis pruebas personales para decir que eso es lo que es, porque digamos, nunca había sentido ese tipo de sensaciones en la que estás vaporoso y en el otro estás sólido, ¿verdad? Claro. Entonces, básicamente esa parálisis del sueño, lo que está ocurriendo es que tu cuerpo se está durmiendo, tu cuerpo está en reposo y tu conciencia está activa y tu conciencia se estaba transportando, trasladando al vehículo astral. Entonces, al final de cuentas, esa interrupción o esa parálisis es donde logras pasar tu conciencia de la parte física a la parte astral o más etérea o vaporosa. Básicamente, entonces, cuando se da la parálisis es cuando estás entrando o adentrándote al sueño. No es que te despiertas en la madrugada y te sucede eso, o también podría suceder. Bueno, ahí ya entramos en cuestiones más fisiológicas del cuerpo humano y cuestiones más de la psicología. Te lo resumo así a lo que yo lo entiendo, yo no soy médico, pero yo lo entiendo así. En nuestras cervicales, en la parte del cuello, ahí están las cervicales y ahí hay un switch eléctrico que cuando nosotros dormimos, entramos en nuestra fase de sueño profundo, ese switch se apaga. Entonces, la parte eléctrica que manda los impulsos a los músculos ya no lo hace. Entonces, nosotros podemos estar soñando de que estamos corriendo en la playa, pero nuestro cuerpo no va a empezar a correr, ¿verdad? En la cama. Entonces, ese punto de desconexión está asociado físicamente a esa parálisis del sueño. Si nosotros logramos llegar a ese punto que se da cuando nos estamos quedando durmiendo o cuando nos vamos a despertar, esos son los dos puntos donde se presentan. Ok, Si ok. logramos tener nuestra mente consciente, despierta, mientras nuestro cuerpo se duerme, ese es el punto en el que nosotros podemos ir conscientemente a este plano astral. Aquí tal vez podría hacer una pequeña mención a que nosotros normalmente vamos siempre al plano astral. Lo que pasa es que no vamos conscientemente, o sea, de hecho hay personas que nunca se acuerdan de lo que sueñan o no se acuerdan ni siquiera de lo que han soñado en una semana, pero por ahí empieza, o sea, de hecho la gente cuando quiere practicar empieza a hacer diarios de sueños para recordar los sueños, luego tal vez pueden tener sueños lúcidos
donde ya ellos tienen un poquito como de noción del control y ya después puedes llegar a ese nivel de conciencia donde ya puedes desprender tu cuerpo como a voluntad. Ok, muchas gracias. Interesante esto, porque son detalles que uno no maneja. ¿Conciencia es igual que alma? ¿Es la conciencia a tu entender, digamos, lo que sale de nosotros cuando el cuerpo ya no va más? Yo personalmente lo considero así, porque como te decía antes, estos son términos, son conceptos que los podemos ver desde el punto de vista religioso, lo podemos ver desde el punto de vista científico, ¿verdad? Médico, hay Claro. muchos puntos de vista donde podemos verlo, pero en esencia, esa parte intangible que está asociada al cuerpo humano y que nos da esa noción de que somos un ser para mí eso es conciencia, ese es el alma, esa es la parte etérea. Sí, para mí personalmente sí es como algo similar. Lo mismo. Si alguien que nos está mirando en vivo desea hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, por favor levante la mano y la manita aquí del Zoom para darle la palabra. El libro se llama Viajando en el plano astral, en búsqueda de la evolución espiritual. Como le decimos, uno de sus escritores es Ronald Ramírez. ¿Cómo hago yo si me interesa conseguir el libro? ¿Qué tengo que hacer? Claro, bueno, actualmente el libro está en la plataforma de Amazon para facilidad de las personas de cualquier parte del mundo. Ahí te puedes entrar en amazon.com y ahí buscas el nombre del libro. Está la opción en físico, que es como este que tengo acá. Y está la opción digital, que es para los dispositivos electrónicos en Kindle. Y bueno, esas son las dos opciones que están ahorita para facilidad de las personas que estén en cualquier lugar del mundo. Perfecto. ¿Qué te parece si hablamos de alucinaciones hipnagógicas o hipnagógicas? Tú me corriges con respecto a la palabra, por favor. Sí, las alucinaciones hipnagógicas es algo, es un término más científico asociado a esa parte de la transición, digamos. Desde mi experiencia, Eh, tanto la parálisis del sueño como las alucinaciones hipnagógicas son muy clásicas en este punto en el que te estás quedando dormido y tu mente si está despierta, si tu conciencia está alerta, vas a percibir este tipo de cosas. Entonces, como te decía, mi afán es como de poderle explicar a las personas para que ellos tengan esa noción y no lleguen a cosas un poco desagradables cuando quieren intentar este tipo de experiencias, porque desde mi punto de vista, si las personas logran tener sus viajes astrales, o sea, la humanidad va a avanzar un montón en cuanto a miedos y cosas que lo están bloqueando. Ujú. Eh, las alucinaciones hipnagógicas tienen que ver con esto, como el ejemplo que les di antes de los pasos y el peso sobre el cuerpo o sobre que la cama se hundió. Son alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, que se dan porque el cuerpo está asociando, como el cuerpo no, se está durmiendo y la mente está despierta, la mente siempre quiere darle, o el cerebro por aquí decirlo, siempre quiere darle una explicación lógica a lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, la gente habla de que se le subió el muerto. Entonces, dicen, es que yo estaba durmiendo y sentí que se me subió algo pesado en el pecho y me tenía apretado el cuello y no me dejaba respirar. Entonces, desde mi experiencia, eso es una alucinación agógica táctil, pero corresponde a tu cuerpo físico percibido desde el cuerpo astral. Entonces, imagínate que tu cuerpo astral, vaporoso, súper sutil, se está despertando, está empezando a sentir, a tener su tacto y siente ese cuerpo físico así, todo rígido y todo pesado. Entonces, vos estás como acá y allá. Entonces, vos sentís las dos cosas. Mucha gente dice que es que le respiran aquí en el oído cuando están dormidos y paralizados. Es tu misma respiración que suena ahí y la estás percibiendo porque estás cambiando tu canal auditivo a tu oído astral, o sea, a tu percepción auditiva astral. Entonces, yo lo que le digo a las personas siempre, siempre es, no tengan miedo, o sea, por más tenebroso o
fuerte que parezca la experiencia, nada, pero nada lo puede dañar a usted, nada le puede hacer daño. Y yo tengo más de 5 años de hacer esto y bueno, yo creo que estoy acá bien, estoy cuerdo, estoy lúcido y al final de cuentas han sido más los beneficios que he obtenido con los viajes astrales que cuestiones negativas. Y sí, entonces en resumen, estas alucinaciones hipnagógicas corresponden a ese proceso de transición donde el cuerpo se está durmiendo y tu cuerpo astral está percibiendo cosas desde el plano astral y desde el plano físico también. Así que por lo general, al nosotros estar acostumbrados a un solo plano, cuando se da esa dualidad, pues debe ser también un poco traumático, sobre todo si sucede de golpe. Me acuerdo que un compañero de trabajo me decía, es que yo me salgo y no quiero. Y después de que salgo, cuando regreso, es como si hubiera no dormido por 3 días. Sí, Dice, sí, me agoto. eso es súper cierto. O sea, de hecho, tengo una persona conocida que esta persona hace viajes astrales. Ujú. Y siempre me dice eso, es que yo no quiero hacer eso. O sea, No. me dice, por ejemplo, es que yo salgo del cuerpo, me veo acostado en la cama y yo me quedo parado a la par de la cama hasta que se despierte lo que está en la cama. Y es súper interesante porque yo le digo, pero es que tenés miles de opciones y de cosas que puedes hacer. Pero me dice, no, es que yo no quiero salir, no, no me gusta. Y eso que decís de que uno se despierta cansado. Sí, o sea, efectivamente, porque tu cerebro, tu conciencia, cerebro en el sentido de receptor, pero tu conciencia sigue despierta, o sea, sigue activa. No. Y bueno, en mi caso, vieras que es muy curioso, porque en mi caso yo, cuando regreso de viaje astral, a veces regreso, no sé, a las 2:30 de la mañana, 4 de la mañana, y me despierto con ese montón de información y yo empiezo a anotar la información y más bien quedo como con mucha energía, o sea, quedo es como eso, es como descubrir algo nuevo y algo súper increíble o súper fantástico y tener como ese éxtasis, no sé, de la información, sobre todo cuando son ¿perdón? Perdón que te interrumpa, no te agotas en tu caso. No, me agota, lo que me agota es la práctica, digamos, como ¿cómo te digo? Como lo previo al viaje astral, o sea, toda la meditación previa en las noches, Mm. toda la parte como para poder mantener despierta la conciencia, eso sí es un poco agotador al inicio, pero como todo, con la práctica ya te vas acostumbrando y ya cuando logras tener como un ritmo, ya digamos, se van dando las experiencias sin mucho esfuerzo. Ok, interesante. Sí, esta persona me decía, a veces prefiero no dormirme y quedarme despierto toda la noche porque me levanto menos cansado que si salgo yo. Wow. Bueno, es interesante, ¿no? Es muy interesante. ¿Los viajes astrales son voluntarios o involuntarios? Porque me hablas, digamos, del caso de esta persona que dice que prefiere quedarse al lado de la cama, o esta persona que trabajó conmigo que me decía, es que no quiero y prefiero no dormir. ¿Hasta qué grado? O tal vez ellos no han sabido manejar el tema como para decir, no, no quiero y no salgo. ¿Cómo es el tema? Cuéntanos, por favor. Claro, como te decía, bueno, esta persona que yo conozco desde pequeña, desde que era un niño, hacía los viajes astrales sin saberlo, o sea, era consciente y toda la cosa, pero no sabía que se llamaban viajes astrales o este tipo de cosas. Em, Hay personas que ya es innato en ellos ese tipo de experiencias. em, y hay otras personas que tal vez en algún momento de su vida, por A o por B, se les desarrolla esa parte y ya tienen como un poco más de plenitud en la conciencia. Eh, A como hay personas, como yo, que se esfuerzan en inducirlos. Entonces, podríamos hablar de personas en las que son involuntarios, o sea, ellos sin querer salen de su cuerpo, salen al plano astral a como hay otras personas a que tiene que poner toda su energía para poder tener ese tipo de experiencias. Ahí lo que viene también
de la mano es cuando tenés una experiencia consciente o inconsciente. Porque, digamos, una experiencia consciente, ya sea voluntaria o involuntaria, vas a tener plenitud, o sea, es como si hubiera sido el día anterior a un paseo de vacaciones y vas a recordar los detalles y toda la cosa. A diferencia de que si entras inconsciente, tal vez no vas a recordar ni la mitad de lo que pasó. O hay personas que ya del todo no recuerdan nada de los sueños o de ninguna experiencia. Entonces, por ahí anda la cosa, o sea, en una cuestión voluntaria o involuntaria, depende si es innato o si es inducido, o bien si es consciente o inconsciente, o el grado de conciencia que tengas cuando estás haciendo la experiencia. Creo que inclusive esta gente podría, o me parece a mí con todo respeto lo digo, quien no quiera no, pero podría buscar ayuda para ver cómo puede manejar mejor el tema. Creo que es, y de igual manera, quizás es que no han conseguido o no han podido, no han tenido a quién preguntarle, porque tampoco es un tema así como muy Ujú. facilito que uno diga, claro, yo conozco 5 personas que manejan, no, no es así. Entonces, tal vez ¿no crees tú que lo que les puede ayudar es buscar información o, mejor aún, hablar con alguna persona que les pueda ayudar? Y yo creo que así como quizás involuntariamente a algunos les suceda, si no quieren, pues conscientemente podrían evitar que se dé, si es que eso les da más paz, ¿no crees? Sí, claro, o sea, ahí depende mucho de la persona y de su, de cómo se siente, porque sí conozco personas que, por ejemplo, han acudido a terapeutas energéticos para que les bloqueen los chakras, por ejemplo. Entonces le bloquean el sexto chakra y el séptimo chakra, entonces ya esas partes como que te sacan de la parte física, se bloquean, entonces ya dejan de tener ese tipo de experiencias. Pero casi que la mayoría de esas personas terminan investigando o estudiando, como bien lo decías, para poder saber qué pueden lograr con eso. O sea, porque al final de cuentas es más como un beneficio que algo más como desagradable, por así decirlo. Entonces, yo considero que, claro, o sea, obviamente, por suerte en estas épocas, en estos tiempos, ya hay, como te mencionaba, esta gente de Argentina, ya es gente, psicólogos serios, ¿verdad? Científicos que están investigando todos estos temas. Ellos ya ayudan a estas personas a explicarles desde su punto de vista científico qué es la parálisis del sueño, qué otros fenómenos pueden ocurrir. Y considero que es muy bonito, estamos en un momento muy interesante, porque esos temas científicos como más etéreos, ya eso es un poco más común y corriente para hablar. Ya hay con quién, pensaría yo, porque Sí. quizás años atrás que la información no llegaba con tanta facilidad, a alguna persona le pasaba, a lo mejor se llenaba de pánico y no sabía o le daba miedo inclusive hablarlo, porque pueden pensar que la persona tal vez no esté muy bien de su cabeza. O sea, es delicado, el tema en realidad es muy delicado, pienso yo, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios ahora hay quien y el libro de seguro que les va a poder ayudar a ubicarse un poco más en el tema y eventualmente si te quisieran conocer y quisieran conversar un poco contigo, estoy seguro que tú les darías tal vez la oportunidad para poderles guiar un poco más, Por que eso supuesto. sería fabuloso. Como te digo, si la persona no quiere, bueno, nos acabas de decir que podría ir donde un terapeuta holístico, me imagino, que cierre los chakras para que viva en paz. O sea, si no lo quiere, está bien, es aceptable, pero también que conozca el pro y los contras. ¿Qué puede pasar si lo sigue haciendo ya a un nivel, vamos a llamarlo, un poco más consciente, con un poco más de claridad de qué es lo que está pasando y que tal vez pueda interesarle sí hacerlo y no solamente decir no? Correcto. Se induce a un viaje astral. ¿Se puede hacer tal cosa como tú nos decías? Sí, claro, o sea, bueno, en mi caso yo tardé como 3, 4 meses aproximadamente. Es un número muy interesante porque el hábito, si vos querés hacer un hábito, científicamente hablando, se duran 3 meses. O sea, si vos querés, no sé, aprender a pararte de manos, tenés que practicar por 3 meses. O si querés aprender alguna cosa, tenés que practicarlo 3 meses para que se vuelva un hábito. Entonces, bueno, en mi caso yo duré los 3 meses, apliqué muchísimas técnicas, estudié muchísimo el tema, leí bastantes autores,
que hablaban sobre técnicas, sobre sus experiencias. Y sí, es 100%, desde mi punto de vista y de mi experiencia personal, es 100% posible realizarlo. Incluso siendo yo una persona de ciencia, que en teoría podría tener uno como más trabas para poder lograr abrir la mente hacia esos temas, aún así lo logré y, bueno, estuve trabajando con personas de este centro de Argentina y porque ellos no habían hecho viajes astrales nunca, pero los estaban estudiando. Entonces fue muy bonito porque varios de ellos se anotaron como para poderles yo ayudar o explicarles cómo hacer un viaje astral y lo lograron. O sea, hicieron Qué sus bueno, primeros viajes astrales con algunos consejos que yo les indiqué y para mí eso fue muy bonito porque así ellos iban a tener ya una experiencia de primera persona, o sea, una experiencia propia del fenómeno y podían ya entender tal vez más a los pacientes o a las personas que iban a hablarles sobre el tema claro. De primera mano, si se de quiere, ¿no? primera mano. Entendiendo más el tema. ¿Qué técnicas hay? ¿Qué luz nos puedes dar con respecto a las técnicas? ¿Qué técnicas conoces que son buenas y qué otras técnicas consideras que es mejor no utilizar de acuerdo a tu experiencia y lo que también has escuchado, me imagino, con esta gente de Argentina? Bueno, técnicas hay miles de técnicas. Acá, bueno, cada persona es un universo diferente, entonces las técnicas se dividen en técnicas, por ejemplo, de visualización. Entonces, vos mientras te estás quedando dormido, estás visualizando algo. No sé, algo muy sencillo es imaginar números. Entonces, por ejemplo, empezás a ver el uno, el 2 visualizado, o sea, lo estás visualizando. Otras técnicas son un poco más como auditivas, entonces ya usas, no sé, grabaciones o usas alguna música relajante o algo así. Pero como te digo, cada persona es diferente, entonces a cada persona le va a funcionar algo. Yo recomendaría que investiguen y que prueben a ver qué tipo de técnica les es más fácil. Esto es como cuando uno estudia. Hay personas que son más de hablar en voz alta, otros de escuchar música, otros de escribir, otros de dibujar, de pintar. Entonces, esto es como mucho de prueba. O sea, yo probé todas. A mí me funcionó mucho la parte de la visualización. Eh, Hay técnicas, ahora que me lo preguntas, de que yo tal vez no recomiende, tal vez hay una cuestión que se llama los sonidos binaurales, que esos son sonidos de ondas oscilatorias que en un oído es de una frecuencia y en otro oído es de otra frecuencia. El problema es que este tipo de sonidos pueden tener mensajes subliminales, o sea, hablemoslo así directamente. Entonces, si vos bajas tu sonido binaural para hacer no sé qué desde YouTube o donde sea, y este sonido viene con algún mensaje subliminal, te lo estás tragando, o sea, te lo estás incorporando a tu psique y eso es un poco, o sea, si tenés algún audio de estos de una fuente muy confiable, bienvenido sea, o sea, existen instituciones serias que venden estos tipos de audios, pero si no, o sea, yo sí recomendaría muchísimo que no lo hagan, porque yo lo hice y tenía tremendos dolores de cabeza los días siguientes y cosas así, y eso no es agradable. Entonces, técnicas como, en resumen, les digo, hay miles, eh, los encuentran ahora en cualquier lugar. Al final de cuentas, lo que hay que hacer es practicar, ser constante y no perder la calma, o sea, porque al final de cuentas esto es un proceso lento, porque como les decía, para poder hacer un hábito son 3 meses mínimo, pero los beneficios o la recompensa es inimaginable, o sea, es algo de verdad que vale muchísimo la pena. Qué bueno, me alegro. Me alegro que hayan algunas que son recomendables, que nos estés hablando de ellas y me alegro también que nos estés hablando de las que no, porque a Sí, veces vamos por lo más rápido y lo más fácil y ajá. no siempre es lo mejor y podemos meternos en líos también y para qué.
Sí, Bien, aquí básicamente, tal vez, discúlpame, por favor, lo que por hay que favor. tener muy claro es que cualquier técnica que utilicemos, la idea es que nuestro cuerpo físico se duerma mientras nuestra mente o nuestra conciencia está despierta. O sea, esa es la esencia de todo este tema. O sea, uses cualquier técnica que uses, lo que ocupas es que tu cuerpo físico se duerma mientras tu mente sigue despierta. Ok, perfecto. Bueno, ya eso es un camino, un camino de ruta, ¿no? Sí. Una ruta a seguir por aquello. Bilocación e interacción con conciencias desconocidas. ¿Qué cosa es eso? Explícanos, por favor. Claro, una de las pruebas que tuve yo personales muy contundentes en este tema fue justamente eso, o sea, poder interactuar con conciencias inteligentes, llamémosle así, que no obedecían a nada de lo que yo soy. O sea, vos podés decirme, ok, es que vos estabas soñando, tenías una alucinación, los sueños son cosas del día a día que no cumpliste, entonces los cumples en el sueño. Entonces, ahí te puedo decir que, o sea, he tenido experiencias tan bizarras, o sea, tan fuera Mm, de lo común, que de dónde me va a salir eso? O sea, ¿de dónde me va a salir? Tuve una experiencia muy interesante una vez. eh, Salí de mi cuerpo, o sea, yo normalmente salgo rodando, yo lo que hago es que estoy en mi cama y cuando siento esta parte vaporosa y esta parte sólida, lo que hago es rodar y con mi parte vaporosa y me separo. O sea, esa es mi forma de separarme. ujú. Lo único es que eso no me deja ver claramente a dónde voy. Entonces, a veces me separo mucho y me voy muy allá. Eh, y bueno, me incorporé en una casa, o sea, empecé a explorar esta casa, habían personas, sonaban en la casa, pero yo estaba ahí como una persona, no sé, ajena a esa casa. Y me encontré un libro en una mesa, un libro azul con un bordes plateados que decía Talmud. Entonces yo recordé mucho ese nombre, esas letras, seguí explorando y bla, bla, bla. Entonces cuando yo regresé yo dije, ¿qué será eso el Talmud? Porque de verdad, en mi ignorancia de ese momento no sabía qué era el Talmud. Bueno, el Talmud es este libro de los judíos, ¿verdad? Es un libro sagrado de los judíos. Y resulta que me metí a internet y vi algunos libros, algunas copias, y eran así, eran azules y con letras plateadas. Y yo dije, wow, o sea, o sea, es que, o sea, fue algo muy, muy impresionante. Ya lo creo. En otra ocasión estaba igual, aparecí en otro lugar, en una casa, igual empecé como siempre me gusta como recabar como pistas de dónde estoy, en dónde estoy y en qué momento del tiempo estoy, ¿verdad? Entonces siempre me gusta preguntar el día, la hora, el año, el lugar donde estoy, a los seres que encuentro en estas experiencias. Recuerdo que esa vez le pregunté a uno de los seres, me dijo un nombre de un pueblo en Italia y bueno, cuando regresé a mi cuerpo físico lo busqué y efectivamente existía y no conozco, digamos, esa parte de Italia, o sea, no sabía yo sobre esas partes de Italia. Por mencionarte algunos ejemplos de, digamos, de cosas que yo no me podría tal vez imaginar porque son cosas muy lejanas a mi día a día, o sea, no son, son muy ajenas a mis conocimientos básicos. Entonces, hablar de la bilocación es hablar de que yo estoy en mi cuerpo astral, con mi conciencia en el cuerpo astral, pero yo soy consciente, yo sé que mi cuerpo físico está en mi cama en tal lugar, en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, yo sé que yo estoy en otro lugar, o sea, yo soy consciente que estoy, por así decirlo, en dos lugares al mismo tiempo. Por otra parte, están estas entidades, personajes o entes que están en ese plano astral que interactúan conmigo. O sea, yo abiertamente les pregunto cosas y ellos me responden cosas. Entonces, o sea, es una forma, por así decirlo, inteligente, consciente de comunicación que se da. O sea, yo le pregunto dónde estoy, cómo se llama este lugar, en qué año estamos.
Cuando me hablan directamente, porque también los métodos de comunicación son muy diferentes en el plano astral. Podríamos hablar de la telepatía o de esta transmisión de conocimiento como por las emociones, por el sentimiento y sí, digamos, eso es otra cosa que me da a mí pie a pensar que eso no es normal, o sea, no es como estos sueños en los que vas, no sé, a algún lugar y te encuentras a un conocido y él te dice algo relacionado con tu infancia, sino que en estos casos son cuestiones, escenarios muy diferentes, muy fuera de lo cotidiano, por así podría decirlo. Dime una cosa, ¿has viajado en estos transitares que has tenido, has viajado a otros años? ¿No al Sí, año en el que estamos? sí, bueno, como te decía, en el plano astral el tiempo y el espacio no se rigen con nuestras reglas, digamos, no es una cuestión lineal, porque en nuestro ámbito físico el tiempo es una línea y hay pasado y hay presente y hay futuro, ¿verdad? En el plano astral no se cumple eso, o sea, al final de cuentas yo he tenido experiencias en las que logro corroborar no sé, en un calendario o en algún lugar el año y he ubicado, digamos, tiempos en el pasado nuestro, en nuestra línea, por ejemplo, el años, no sé, 1860 y algo, Wow. o otros de futuros, o sea, como el 2057, por decirte algo, o algo así, y corresponden a cuestiones que vos ves que, digamos, las del pasado sí tienen tintes de cuestiones similares al pasado, digamos, de eventos del pasado, y las que son del futuro tienen tintes más modernos, tecnologías, información, escenarios un poco más extraños, digamos, que lo que uno estaría acostumbrado a ver. Cuando vas a esos lugares, vas a a realizar una tarea, vas con algún fin específico, vas para algo en particular o no necesariamente. Mira, hay personas que se entrenan para hacer eso que vos decís. O sea, ir a hacer, no sé, algo en específico. Mm. En mi caso, yo soy un explorador, o sea, yo soy una persona que me dejo llevar por la experiencia. Yo al inicio iba como con fines muy específicos, iba a buscar cosas, pero después dije yo, ok, algo me tiene que guiar a mí a lo que a mí más me conviene, por así decirlo, más me va a llenar, o más me va a dar beneficios. Entonces me dejo llevar hacia esos puntos y los exploro y traigo la mayor cantidad de información, pero sí, digamos, hay personas que se dedican a eso, a hacer cuestiones más puntuales y, digamos, en mi caso yo me dejo llevar por la experiencia nada más. Obviamente, si yo quiero cambiar algo o quiero interactuar con algo que yo quiero en específico, ahí sí saco como mi criterio y lo hago, pero no me esfuerzo mucho como en decir, bueno, quiero ir a 1715 no sé, a Los Ángeles. No, así como tan específico, ¿no? En esta serie entonces que se llama Quantum Leap o Brinco Cuántico, de la que te hablo, precisamente sucedía eso. El actor principal iba a algún lugar en alguna fecha. Sí, Cuando llegaba tenía que empezar como a decir, ay Dios, ¿qué hago aquí? ¿Y para qué llegué aquí? En el caso de él, claro, era una película y como dices tú, hay gente que se entrena, a lo mejor y sí se puede hacer. Él tenía que empezar como a sondear a ver cuál era su tarea y cuál era su función de estar allí. La cumplía y ¡pum! Hacia otro brinco cuántico, a otro lugar, en otro tiempo, en otra fecha. Me acuerdo de una persona que, hablando contigo ahora, me imagino que lo que hizo fue precisamente un viaje astral. Dice que en determinado momento, cuando se dio cuenta, no estaba en su cuerpo y lo curioso que él nos relató fue que él se dio cuenta, primero, el sentir que el tiempo ya no existía. Entonces se dio cuenta de una serie de situaciones que iban a suceder a futuro. Iba a morir una persona que para él, una señora mayor, que para él era muy importante. O sea, se dio cuenta de un montón de cosas, como que entró en una claridad de conciencia de ciertas cosas que iban a pasar. Regresó a su cuerpo y tal cual vio, fueron sucediendo cosa por cosa por cosa. Muy interesante, ¿no? En el caso tuyo, ¿es así? ¿Puedes ver cosas a futuro? bueno,
Sí, sí, en realidad me ha pasado cosas de esas, o sea, de ese tipo. eh, pero mi teoría personal es que lo que logramos sintonizar son como realidades paralelas. Eso es lo que yo he logrado como recabar un poquito con mis exploraciones. O sea, son vidas paralelas, vidas, existencias paralelas que están sucediendo justamente en este momento y lo que hacemos es como dar vistazos a esas realidades que obedecen a cuestiones que puede que pasen o puede que no pasen en nuestra realidad. Mm. Entonces, para mí, sí, muy personalmente, obedecen a este tipo de cosas y bueno, ahí ya podría durar yo horas contándote cuestiones que me han pasado, ¿verdad? Y que se han, por así decirlo, hecho realidad. Y también cosas muy bonitas, por ejemplo, como cosas muy sanadoras para mí, como lo es, por ejemplo, ir hacia atrás, o sea, no sé, como ir a un trauma de la niñez y poder enfrentarlo con mi conciencia adulta y darme cuenta de que no es ese lío, ¿verdad? Ese problema que yo siempre arrastré y sanar, o sea, sanar así de un día para otro. O sea, eso también es como otra de esas pruebas fuertes de que es una herramienta muy, muy valiosa. Que puede ser una herramienta de sanidad o de sanación, como bien acabas de decir. Les recuerdo nuevamente, viajando en el plano astral en búsqueda de la evolución espiritual de Ronald Ramírez. Búsquenlo si están interesados en el tema. Espero que Ronald me acompañe en alguna otra oportunidad para este o cualquier otro tema. También algo pasa el 11 de julio. Cuéntanos de qué trata, por favor. Sí, bueno, el 11 de junio vamos a tener un taller presencial de conceptos básicos de viajes astrales. El taller va a ser, bueno, eso es un sábado, sábado 11 de junio, entre las 2 y las 4 de la tarde. El taller va a ser en Cartago, por el barrio La Pitaya. Bueno, ahí ya se le puede mandar después la información a las personas interesadas. Ujú. La idea es poder ir un poco más profundo con todos estos temas, o sea, darle a las personas pautas para tener herramientas prácticas para poder enfrentar si están teniendo viajes astrales involuntarios o para personas que quieren adentrarse en este tema de los viajes astrales, que tengan esas herramientas que yo muy personalmente hubiera agradecido cuando empecé a tener estas experiencias, Claro. porque sí me tocó la prueba y error y muchas veces fueron un poco desagradables las situaciones. Entonces, poderle dar a las personas estos conceptos, estas nociones del tema, ya de una forma más profunda, hacer ya prácticas más aplicadas, o sea, explicarle paso a paso cómo se hace una práctica antes de dormir, cómo se hace una práctica cuando uno se despierta, cómo poder recordar esa información de un viaje astral. Todas esas técnicas las vamos a tratar en este tallercito que queremos hacer. También con miras en un futuro de hacer un taller ya virtual, aprovechando la tecnología y aprovechando también esta situación que estamos pasando ahora, en la que muchas personas prefieren todavía mantener esa distancia. Bueno, hablando de esto, cabe mencionar de que los cupos son limitados para este taller presencial para poder respetar todas las directrices de salud, para mantener distancia y todo esto, y bueno, es un lugar amplio para poder compartir. Perfecto, perfecto. Te agradezco mucho. Entonces hablamos de sábado 11 de junio, lo dije mal, no julio, sino es junio, Sí, junio. de 2 a 4 en Cartago, en el barrio La Pitaya. Bueno, de todos modos les vamos a estar comunicando un poco más del tema y voy a ver si logro convencerlo para que también lo haga virtual, pero eso lo vamos a tratar después, para que no se Sí, sienta así como emocionado de que no, no, vamos a hablarlo después. claro, No hay claro. ningún problema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, entonces procedo a hacer el cierre. Gracias, Ronald. A Soy vos las Ariel, gracias, Ariel. para servirte. Soy Ariel Zvi, quien nos da las gracias por acompañarnos a una entrega más de A mi aire de la Academia de las Artes Sanadoras. A favor, ya saben, no olvidar suscribirse, darnos like y activar la campanita. Difundir nuestro trabajo para una mayor expansión.
de conciencia. No olviden tampoco visitar nuestras redes sociales. Esperamos que este programa les haya iluminado su camino. En realidad, para eso es que lo hacemos. Gracias de nuevo, Ronald Ramírez, y gracias también por habernos traído luz con respecto a viajes astrales. ¿Realidad o fantasía? ¿Usted qué opina? A nombre de la Academia de las Artes Sanadoras, gracias a quienes están acá con nosotros y a quienes nos van a ver en diferido. A la próxima.